mueve mucho, porque es profesor de historia, porque está en la Universidad de Extremadura, porque va a los congresos, porque viaja. Y de hecho creo que sigue estando en Extremadura, a pesar de que su pueblo, entre Gines, Sanlúcar, pero yo creo que es sanluqueño ya, ¿no? En fin. Y hoy tenemos en directo a nuestro querido Sigfrido Vázquez, que vamos a estar con él unos minutitos, pues para hablar con él. No hay un tema en concreto, pero sí vamos a hablar con él en este día 14, en el que se abre la feria de Sanlúcar la Mayor, y esto ya es un ir y venir. De hecho, yo estoy loco, porque estoy loco hoy aquí. En fin, querido amigo, compañero, profesor, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Antonio. Oh, te has quedado ahí. Buenas también a todos los... ¿Sí? Vamos ahora. No sé si... Ahora parece que sí. Sí, te va No el sé si ha sí. habido algún problema de conexión. Nada, no sé si Bueno, se me escucha ahora. Que simplemente estaba saludándote a ti y a todos los oyentes que están y los que nos están viendo también por redes sociales. hemos tenido aquí invitado a la empresa esta de fibra de Sanlúcar, que va a hacer una campaña en la feria, y mira por dónde ahora se nos va el retardo, pero yo creo que está bien. ¿Me escuchas bien ahora, no? Pues no me escucha. Se ha quedado ahí congelado nuestro querido compañero Sigfrido. Creo que es problema del servidor o de internet allá en... A ver, ¿tengo yo por aquí algún problema? No, en principio yo no tengo ningún problema. El problema tiene que venir desde ahí. Bueno, lo dicho, estamos en directo en la sintonía de Soluca Radio. Se nos ha quedado ahí un poco pillado nuestro... Ahora, ¿me escuchas, Sigfrido? No, no me escuchas, no me escuchas. No. Bueno, a ver si se puede volver a conectar. A ver si se puede volver a conectar nuestro compañero Cifrido. Aquí estamos en nuestro programa de historia, porque vamos a hablar de varios temitas un ratito. Y bueno, pues parece ser que tenemos algún problema con nuestro compañero Sigfrido Vázquez, profesor de Historia de la Universidad de Extremadura, y a ver si se puede volver a conectar. Vamos de nuevo a intentar mandarle este enlace para que se pueda conectar con normalidad, y a ver si podemos, aunque sea unos minutitos, charlar con él en este día 14 del mes de mayo, y donde esperemos que transcurra una feria con tranquilidad, con serenidad, que todos disfrutemos los ratos y los momentos que vayamos a ir a la feria, o los 4 días, porque hay gente que coge la feria esta noche y ya no la suelta hasta que se lanza el último cohete el domingo. Bueno, pues a ver si podemos de nuevo irnos precisamente hasta Cáceres en directo, hablando de un par de cosas y hablando fundamentalmente de historia. A ver si puede ser. Bueno, aprovechamos mientras tanto para recordarle a todos los oyentes que hoy se inaugura la feria. A las 9 y algo saldrá la comitiva, como ya es tradicional, desde las puertas del Ayuntamiento de Sanlúcar Mayor, y luego alrededor de las 10 de la noche, pues un poquito antes es lo que está previsto, se cortará la cinta. Y lo hará este año como estrella invitada, como reconocimiento, nuestra querida Lola de los Reyes. Tenemos Día del Niño hoy y mañana. Bueno, hoy las atracciones van a costar 2,5 euros
y también tenemos los 2 días, varias horas, sin una feria sin ruidos, todo al unísono, para que dejen de sonar las sirenas y todo lo que acontece en esa feria donde sales con los oídos, como tú ya sabes, y tenemos muchas actuaciones, tenemos muchos conciertos, tenemos muchas cosas en la feria, el concurso de sevillanas en la caseta del Círculo, tenemos también, en este caso, varias cuestiones, como por ejemplo al Grupo Melaza, tenemos a María de la Colina, en fin, que tenemos mucho por delante en estos días de feria, el concurso de la pasarela vaquera, que será el sábado, tenemos el concurso de casetas el viernes, la feria de San Lucas la Mayor, pueden recoger sus libretos de feria o pueden recoger también sus pulseras en la Biblioteca Pública Municipal de San Lucas la Mayor y en el mismo ayuntamiento. Bueno, a ver ahora, querido Sigfrido, ¿qué tal? Muy buenas otra vez. Buenas, no sé qué ha pasado, no sé si ahora por fin conseguimos entrar o se supone que tengo conexión buena, no sé qué está pasando. En fin, la Pues técnica que siempre nos deja tirado en el peor momento. bueno, parece que es infalible, pero qué va, qué va. Hoy han aparecido algunas cuestiones referentes al tema del apagón famoso, que al parecer todo empezó en Badajoz, en Sevilla y en Granada. ¿Eh? ¿Y eso y con qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué se supone que ha Pues, pasado? pues no lo sé, porque la verdad es que lo que veo es el titular y te lo voy a decir ahora mismo. Dice, el gobierno confirma que el apagón empezó con pérdidas de generación eléctrica en Granada, Badajoz y Sevilla. Ese es el titular. No he abierto ni he desarrollado la noticia, pero que al parecer todo empezó aquí abajo, hermano. Pues Eh, eh, fíjate, y qué cerquita cosas, además también de donde tú estás, qué Badajoz, cosas. y Sevilla. De hecho, Bueno, hay poblaciones de Granada donde tardaron más de la cuenta en que volviera de nuevo la luz. Pero bueno, a nosotros nos ha venido la luz. eso parece. Sigfrido, antes de, porque quiero que me hables del Papa americano. Bueno, yo quería hablarte más de lo americano que lo del Papa, pero bueno, Vale, que... vale, da igual. Pero antes sí que te quiero hacer una pregunta, porque como estamos en feria, por lo menos quiero que me comentes algo. A ver, tú sabes que este año la Feria de Sanlúcar cumple el 197 aniversario. Vamos camino de los 2 siglos de vida Ujú, de la feria. Es verdad que es lo que se sabe, pero que puede ser, como nos decían ayer, que la feria no sea 197, sino que sea mucho anterior, por ujú, aquello de que la de Mairena del Alcor, que sería la primera de toda la provincia de Sevilla, ujú, mm, está cercana ya a los 500 años, que es ujú. una auténtica locura. Sí. Con lo cual, todo parte de que como Sanlúcar es la segunda feria a nivel, incluso es más sabia o más vieja que la de Sevilla, pues posiblemente esto venga de más atrás.
Pero la pregunta que yo te quiero hacer, quiero que me hables de del rey que nos... Pero quiero que me hable con sinceridad, de verdad, ¿eh? Sí, Como bueno, estamos en vale. el feria, no nos vamos a tomar la cosa demasiado en serio. Pero escúchame, este rey que nos dio esa real carta y que la Feria de Sanlúcar es real, ¿vale? Sí, sí. ¿Cómo era? ¿Era bueno este hombre, Fernando VII? Bueno, pregunta. Eh, Mira, de esto es de las pocas veces que uno se puede mojar con tranquilidad. Posiblemente sea vale, el rey peor visto en la historia de España. madre Es mía. quizás es el único que levanta consenso en todos los aspectos. O sea, todo el mundo piensa que es malo. Fue un rey malo. Pero da igual que sea de gente de derecha, de izquierda, historiadores del siglo XIX, del siglo XX, gente de su época. Posiblemente uno de los reyes más nefastos de la historia, sin lugar a dudas, de la historia de España, me refiero. Ujú, Eh, yo creo que también le pesó mucho el que era fue una persona, podemos decir, idealizada durante la guerra de independencia de España, porque estuvo prisionero mientras fue el principio de lo que hubiera sido su reinado, fue prisionero de Napoleón Bonaparte. ujú. Y en ese tiempo, pues, se le llamaba el deseado, ¿no? Pero después fue un personaje sobre todo, ten en cuenta, como casi todos los reyes, en realidad depende de los hombres o de las mujeres que se rodeen, y en este caso estuvo rodeado de una, podemos decir, una camarilla de gobernantes, pues bastante indeseable en general. Bueno, en realidad, bueno, es el adalid de la vuelta atrás, la lucha contra las libertades, la lucha contra la Constitución, es decir, cuestiones que hoy día, por lo menos la mayoría, consideramos positivos, y que él fue precisamente el mayor enemigo de todo eso, ¿no? Es cierto que después hay que matizar algunas cuestiones, pero bueno, en líneas generales incluso se han intentado escribir libros a favor de Fernando VII y nada, porque es que hasta incluso los absolutistas, o sea, podemos decir, los que serían más reaccionarios todavía, también estaban en contra de él, ¿no? Porque no era suficientemente reaccionario también, ¿no? Y Ujú, ahí viene, por ejemplo, una de las derivadas fue las guerras carlistas en España, por su decisión de permitir que gobernara su hija, Isabel, ujú. que sería Isabel II, y que dio lugar a que su hermano Carlos María Isidro, pues básicamente defendiera la legitimidad de los derechos. Después fue un personaje, en líneas generales, pues bastante enfermizo, con, con muchos problemas, es una persona con muchos problemas, pero bueno, mira, hizo algo bueno, dio, dio el permiso para que hubiera feria de San Lucas. Sí, sí. Estoy de acuerdo con lo que señala, no sé quién habrá sido el colega que... Pues no, no fue un colega, fue precisamente el delegado de Fiestas Mayores que ayer lo pude entrevistar y hablando un poco de la edición y demás, pues nos comentaba eso, ¿no? Sí, pues es posible, porque cuando se conceden estos permisos, normalmente es algo que se viene haciendo ya con anterioridad. Quizás sería bueno, ya que tuvo el delegado o con alguien del ayuntamiento, pues ya creo que alguna vez lo hemos propuesto, alguna idea, que sería interesante que hubiera algún tipo de beca, subvención, ayuda a algún historiador o algún estudiante de historia de allí de San Lucas. Yo creo que sobre todo esto ayuda a incentivar a la gente joven que hiciera unas investigaciones al respecto de esto. Es cuestión de ir a archivos, a visitar fondos documentales que puedan contrastar esa información, como otras tantas informaciones sobre San Lucas, que yo creo que merecería la pena conocerse mejor. Bueno, y quizá a lo mejor se pudiera arbitrar de alguna manera de ese tipo, sobre todo pensando en alguna beca formativa de algunos jóvenes, y que además eso significaría también que se incentivaría a que los jóvenes se preocuparan por estudiar a San Lucas la Mayor. Bueno, ¿y por qué no? Estudiar de verdad cuál es el origen de la feria sanluqueña y desde cuándo existe. Y bueno, yo creo que sería interesante. Bueno, y bueno, pero vamos, que no está mal, siendo 97 años, como tú dices, no lo puede decir cualquiera, ni siquiera en la feria de Sevilla, ¿no? Pues efectivamente. Es que en 3 años celebramos 2 siglos de historia y ese año pues la feria la ocupará todo el espacio de por aquí. La verdad es que, a ver,
quería meter esto en vereda porque es verdad que es llamativo el tema y mira, pues me alegra mucho que este hombre era todo un prenda y en la que todos los historiadores, da igual la ideología y da igual de qué universidad, coinciden en que fue uno de los peores reyes de la historia de nuestro país. Pero mira, hemos encontrado algo bueno que se le solicitó y nos lo otorgó. En su tiempo también hubo alguna cosa, y es posible, a lo mejor habría que indagar, sería interesante. Yo no he trabajado este tema, pero sí, por eso digo que sería interesante que alguien en historia se pudiera dedicar a esto, porque sí, sí hubo algunos personajes curiosos en su, por ejemplo, su esposa, creo que es María de Portugal. Por ejemplo, era una persona muy interesada por el tema de la pintura, del arte, ¿no? Del arte pictórico. Y, por ejemplo, el origen del Museo de Bellas Artes, perdón, el Museo del Prado de Madrid, fue en tiempo de Fernando VII, que quizá otro de los hitos que se pueden remarcar especialmente. Y bueno, es posible que, claro, en un reinado tan largo, porque Fernando VII está en 1808, pero muy poco tiempo, pero después vuelve en 1814 y hasta 1833 que fallece, pues son bastantes años de gobierno y, claro, por supuesto hubo algunas cuestiones. Y yo creo que sería interesante eso, investigar, buscar esa información. Bueno, yo creo que dejamos caer aquí, seguro que Vale. alguien del ayuntamiento con sensibilidad seguramente nos está escuchando y, vamos, en general hay bastantes, yo no, del contrario, creo que Bueno, pues vamos a quitar sentido. vamos a quitar ya la imagen, si te parece. Uh-huh. Adiós, Fernando. Adiós. Adiós. Pues podemos tomar Y una copa en su honor, de todas maneras, cuando sí. lleguemos a la feria. Oye, Sifrido, el tema del Papa, bueno, del Papa, Ah, América, americano. Algunos han temblado cuando empezaron a decir que, porque había varios americanos o norteamericanos ujú, que podían ocupar ese puesto jerárquico, el máximo responsable de la Iglesia, con 1.400 millones de católicos que hay en este planeta, que son muchísimos, desde luego, ¿eh? ujú. Pero parece ser que ahora, una vez que se supo quién era, eh, siempre recuerdo una frase que yo soy un gran admirador de este hombre que lleva toda la vida también de corresponsal allí en Roma, en el Vaticano, que es Antonio Pelayo, de Antena Ujú, 3, y ujú. que llegó a decir una frase en esa misma tarde que dijo: a Donald Trump le ha salido un auténtico grano con este hombre, con este papa. Bueno, pues mira, ya dentro de lo que cabe nos entró el cuerpo en caja, ¿no? Eh, sí, para muchos, ¿no? Sí, no, pues De claro. todas maneras, al hilo de todo esto, quiero también resaltar, luego cuando te despidamos voy a poner una fotografía para que la vea todo el mundo, porque me ha llegado la foto ya de la imagen del cachorro de Sevilla, el Cristo de la Expiración, que ya está allí en Roma, ¿eh? La imagen es impresionante, en la Basílica, en Roma. Ujú. Ya está allí, ¿no? En fin, háblame del Papa americano. No, hombre, yo del Papa no voy a hablar mucho, pues no sé, no Bueno, me meto en eso. Sí, vamos, ya los que saben han hablado bastante del tema. Yo quería entrar en algo un poquito más curioso, ¿no? Porque ha habido como una especie de debate en respecto de decir, hay que llamarle Papa americano, tú mismo lo has dicho, Papa sí. norteamericano, Ujú. o un Papa, ¿cómo llamarlo? ¿No? Estadounidense, ¿cómo sería lo correcto, ¿no? Y entonces he escuchado algún debate a ese respecto y creo que, por traer, sabe que prefiero que hagamos cosas así también muchas veces más livianas, más alegres y sobre todo en estas fechas. Y yo quería quedarme con la parte esa de americano, ¿no? Y de dónde viene el término de América y si es correcto llamarle americano o no. Y bueno, he escuchado muchísimas cosas y es un tema que yo he trabajado bastante porque además es una de las cuestiones que como especialista en historia de América, pues me suele llegar, ¿no? Llegar el curso, bueno, Sigfrido, aquello que fue Hispanoamérica, Ibenoamérica,
tenemos que hablar de Latinoamérica, de América, ¿cómo lo llamas? Si nos damos cuenta hay como una gran variedad, ¿no? Algunas veces hemos hablado de este tema y yo lo que quería era, porque sí hablaban, como dicen, bueno, hay que llamar al americano es un error, ¿no? Porque no sería el primer papa americano. Claro, si pensamos de manera sensu estricta, sería el primero, fue el anterior, ¿no? Que era de Argentina y Argentina es de América, ¿no? América. Eso parece claro. Pero sin embargo, ¿de dónde viene el error o de dónde viene el problema de que a los que son de Estados Unidos les llamemos americanos sin más? O sea, que lo utilizamos. Nosotros cuando vemos una película del oeste, decimos una película o una película que viene de Hollywood, decimos una película americana. Lo utilizamos como sinónimo y se utiliza de manera habitual, ¿no? Y fuera de España ocurre lo mismo. ¿Y por qué, no? ¿Por qué este error? ¿Por qué este problema? ¿O por qué no es un error? Y yo creo que sería interesante estudiar el origen de esa palabra, o por lo menos explicar por qué se utiliza la palabra América. Y lo primero que sería que señalar que la palabra América, como muchos de vosotros seguro saben, los que nos están escuchando, es que viene de Américo Vespuccio, ¿no? Cuando se descubre América, se conquista y se empieza a explorar, hay que ponerle un nombre a aquello, ¿no? Y no se sabe muy bien cómo llamarle. En un principio le hablan de Nuevo Mundo. Colón le llama las Indias, se equivoca, se cree que está en América y le llama las Indias. Y hay un debate. Cuando en Centro Europa tienen que ponerle por primera vez un nombre a este territorio, le ponen América. Creo que esto también lo hemos contado ya alguna vez. Escribieron un mapa y como hay un hueco allí en blanco, ¿a esto cómo le llamamos? Como las cartas que explicaban aquel territorio que se circularon por Europa, las primeras fueron de un italiano que se llamaba Américo Vespuccio y que fue el que firmó las cartas, pues el que estaba haciendo el mapa dice, aquí, ¿esto qué es? ¿La Tierra de América? Pues esta es la tierra que cuenta Américo, pues América, y se le puso ese nombre así, sin más, ¿no? Hasta ahí podemos decir que es una cosa relativamente conocida, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Durante mucho tiempo, en muchos sitios, a aquel territorio no se le llamó América. El concepto América es muy moderno, en realidad se utiliza, aunque se fija, o sea, se utiliza por primera vez hacia 1507, me parece que es aproximadamente, o sea, hace muchísimo tiempo, realmente no se extendió. En la mayoría de los sitios se le siguió llamando India, de la misma manera que le había llamado Colón, ese error, ¿no? El caso, por ejemplo, los británicos cuando hablan de su Caribe, ellos le llaman West Indies, o sea, las Indias occidentales, para diferenciarlas de las orientales, que serían, pues, eso, China, Japón. Los franceses utilizan el mismo concepto, los holandeses utilizan un concepto también muy similar. Y el caso más claro somos los españoles, ¿no? Que cuando hablábamos de aquel tema, era el Consejo de Indias, era el ministerio de aquel tiempo que se dedicaba a cuidar de América o explicar América. Y cuando se crea un archivo en el siglo finales del XVIII, se le llama Archivo de Indias, que es el que está en Sevilla, y no se le llama Archivo de América. Y bueno, entonces, ¿de dónde viene América? Pues bueno, pues lo primero que se les ocurrió volver a utilizar de manera política América fueron los padres fundadores de las 13 colonias que se independizan de los británicos y que tienen que darle un nombre a aquello y no saben de dónde sacar ese nombre. Entonces, dando vueltas, piensan que puede ser un término que sea distinto del que le llaman los ingleses o que le llaman los españoles, le llaman eso, utilizar ese concepto que había quedado ahí un poco olvidado, que es el concepto de América, que era como una especie de título para esos territorios, es decir, de tipo erudito, no era el común, no era el que utilizaba la gente común. Y entonces ellos, cuando tienen que construir su estado nuevo, le llaman Estados Unidos de América. Ellos son los primeros que utilizan América. Por lo tanto, aunque parezca mentira, y yo que no soy precisamente pro-Trump, tiene sentido cuando Trump empieza a reivindicar que ellos son los auténticos, los únicos y los principales americanos y que el Golfo de México no se llama México, se debe llamar América. No estoy de acuerdo con él, pero digo que entiendo dónde está la razón. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que empiezan a utilizar la palabra América con una idea política. Por lo tanto, los primeros americanos eran los que vivían en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Cuando empieza a producirse la independencia de los territorios que habían dependido de España, ¿no? De esa América que había sido española, pues como quieren diferenciarse de los españoles y no quieren seguir y no se van a llamar indios, porque eso evidentemente no lo considera muy lógico. ¿Qué es lo que consideran que puede ser prestigioso? Pues seguir el modelo de Estados Unidos y decide que ellos son americanos también, pero son segundos americanos, los primeros son los de Estados Unidos. Por lo tanto, por eso nosotros muchas veces cometemos el error, los periodistas o incluso de manera podemos subliminal sin darnos cuenta, decimos americanos y nos queremos referir a Estados Unidos, porque el origen es ese.
realmente los primeros que empiezan a utilizar es la palabra americano para referirse a América, y la primera vez que se refiere al continente como América de manera política es cuando se crean los Estados Unidos de América en el año, a partir de, bueno, en el año oficialmente 1783. Que es cuando se reconoce la independencia de Estados Unidos por Gran Bretaña. Por lo tanto, de ahí esa idea de que podemos decir que León XIV, ¿no? Es el que 14, se la sí. ha puesto. Esto ahora es difícil, ¿no? Antes era más fácil ya de decirlo. Pero Francisco era fácil, ahora León XIV. Bueno, o decimocuarto. ¿Podemos decir que es el primer papa americano? Pues en cierta medida no nos equivocamos, porque realmente América, en origen, se refería a los que venían de Estados Unidos de América. Es verdad que de manera general, y yo incluso soy bastante reivindicativo, digo que América es toda América, de Canadá hasta la Patagonia, ¿no? Pero que el origen está ahí. El origen de ese error es porque realmente es un neologismo. América, para hablar de alguien, o sea, de un territorio político, y para hablar de eso es algo que surge con Estados Unidos a finales del siglo XVIII y empieza a generalizarse hasta el siglo XIX. Por lo tanto, quizá la Feria de San Lucas sea más vieja que utilizar el término América para lo que no es Estados Unidos. Ah, qué bueno esa comparativa que acabas de hacer, ¿no? De todas maneras, entonces, si decimos que este hombre, que su madre se llamaba Mildred Martínez, de ascendencia española, que tiene familia en Andalucía, etc., etc., está bien cuando decimos americano. Americano seguro. Seguro. Americano seguro. Lo que es que sea el Vale, primero o no, depende de cómo lo queramos posicionar. Realmente yo vale. diría que es el segundo. Yo sí Es el diría, porque segundo hoy día después de, lo tenemos aceptado. Pero que después de entendamos por Francia. qué la gente se equivoca, que no es porque sea la gente, Oye, sino porque porque es algo que tiene, podemos decir, pues una raíz lógica en el fondo. Pues ya tiene mérito, ¿eh? Tanto Francisco como este hombre tienen mérito, porque después de 260 y tantos papas, Ujú. joder, macho, pues ya han tardado, ¿no? Bueno, sí, Ya, son cosas. ¿sí? Son También cosas. también hay que entender esto ya me meto donde no me llaman, pero bueno, hay que entender una cuestión lógica. Primero, que el papado durante mucho tiempo era una cosa propia de Italia. Hay que entender que el Estado Vaticano es un Estado y que el Sí, sí, Estado sí. Vaticano es un Estado que está en un sitio fijo, que es en Italia, no está en otra Ujú. parte, y por lo tanto durante mucho tiempo eran italianos. Eso se rompe de manera, podemos decir, sobre todo de manera definitiva, porque yo no he vuelto a ver un papa italiano nunca más, con Juan Pablo II, y bueno, y ahora tienen otra perspectiva distinta, ¿no? Y por lo tanto, que haya papas que no sean italianos es muy reciente, solo desde Juan Pablo II, porque el siguiente ya fue Ujú. Ratzinger, que es alemán, y ya Bergoglio. Por lo tanto, un papa que fuera de América es podemos decir, entre comillas, es verdad que ha habido papas no italianos, ¿no? Pero la tradición durante los últimos siglos era así. Por lo Italiano, sí, tanto, sí. bueno, realmente que haya un papa americano no ha tardado mucho, tanto en cuanto no hace mucho que los papas no son italianos, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, si lo vemos desde ese punto de vista. Que, mira, acabas de comentar una cosa, es curioso, porque hay gente que no tiene conocimiento de ese detalle que acabas de decir. La mayoría de la gente entiende, Sifrido, que, bueno, el Vaticano, el- Tienes visita. tengo visita y como estoy solo, pues para acá lo mandan. Bueno, que lo que te estaba diciendo, que el Vaticano es un estado, es un país Hombre, pequeñito, pero es claro, un país. Pero hay gente que no lo sabe, ¿eh? Hay jóvenes que no lo saben, ¿eh? claro, no, no, bueno, por desgracia, pero además un estado que ahora es pequeñito, pero durante un tiempo ocupaba un buen trozo de Italia. Era un estado que tenía su ejército y que participaba en guerras. Eso que no era, que eso a veces lo olvidamos, ¿no? Es verdad que desde el siglo XIX ya es un pequeño territorio dentro de la ciudad de Roma, pero es un estado a todos los efectos. Tienen hasta su moneda, vamos. Lo que pasa es que Sí, sí. hay un euro que, por lo que se ve, está muy seguido por los coleccionistas. Hay un euro que es del Vaticano, porque pertenecen al euro también, pero están dentro del sistema monetario del euro, Muy bien, caballero, pues aunque no pertenecen a la Unión Europea. te voy a dejar, hermano, ¿vale? Bueno, pues Y nada, nos vemos en la feria. A ver si es verdad que este año nos vemos, Antonio. a ver, yo tengo diferentes situaciones, pero bueno, vamos a seguramente a estar en contacto. Mira, esta es Ay, la qué imagen. bonita la foto con la Macarena y el cachorro.
No, no es la Macarena, es la No, no es la Esperanza de, Macarena. la Esperanza de Málaga. Ah, la Esperanza de Málaga, yo que no veo muy bien, no he visto que me tengo que quitar las gafas, he visto el manto verde y digo, pues no sé si quería la Macarena. No, la Esperanza de Málaga. Bueno, sí. El cachorro Bueno, está muy bien, oye, entonces. que un abrazo, querido amigo. Bueno, un abrazo, Antonio, que nos vemos. Un abrazo fuerte y feliz feria a todos, Igualmente, ¿vale? feliz feria. Igualito a ti también. Muchas Venga, gracias, venga. Sifrido. Un abrazo Un fuerte. abrazo, adiós. Ahora.